Descubriendo el mundo. Camboya. Desde un avión, Camboya parece un damero inmenso de arrozales y palmeras, emblemas del país. Mayoritariamente budista, el país cuenta con numerosos yacimientos arqueológicos destacados, como Angkor y su famoso templo Angkor Wat, que figura en el centro de la bandera de Camboya. El caudaloso río Mekong llega de Laos y atraviesa el país para llegar a Vietnam y alimenta en temporada de crecidas el gigantesco Tonle Sap, o lago de agua fresca. El reino de Camboya limita con Tailandia y Laos al norte y Vietnam al este, y al suroeste se halla su litoral, en el Golfo de Tailandia. Phnom Penh, la capital, se erigió en la llanura de los Cuatro Brazos, representados por la convergencia del Mekong y su afluente, el Tonle Sap por un lado, y de un brazo del Mekong y su afluente, el Basak, por otro. De su hidrografía deriva su antiguo nombre, Krong Chaktomuk, ciudad de las cuatro caras en Jemer. A orillas del Mekong, el rey Norodom mandó construir el Palacio Real de Phnom Penh, inaugurado en 1870. A principios del siglo pasado, albergaba una corte considerable, el grupo de baile real y los elefantes reales. El complejo palaciego, inscrito en un cuadrado de 400 metros de lado, se compone de un conjunto de edificios, estupas y estatuas. 3 agujas coronan el más importante, el Palacio del Trono. La cabeza del dios Brahma, con 4 rostros, remata la aguja central de 59 metros. El pabellón del claro de luna, al aire libre, data de 1913. Las cornisas del techo a 2 aguas del palacio representan a aves que alzan el vuelo. Las escamas del tejado les dan aspecto de serpientes míticas. Desde la tribuna de este pabellón, el rey se dirige a la nación el día de la fiesta nacional y en fechas señaladas. Cerca del Palacio del Trono hay un pabellón, antiguo despacho real, que ahora alberga la administración del complejo. La estupa Kanta Bopha fue construida por el rey Sihanouk para conmemorar el fallecimiento de su hija de 4 años, la princesa Kanta Bopha. Otro edificio importante es la Pagoda del Buda de Esmeralda, también conocida como Pagoda de Plata. Originalmente era de madera y data de 1962. Debe su apodo a que el suelo está cubierto de 5.000 losas de plata pura y contiene múltiples estatuas de Buda. La más célebre es el Buda Esmeralda, pero el más preciado es un Buda de oro de 90 kilos, adornado con 9.584 diamantes. Las paredes del claustro exterior están cubiertas de frescos que narran los episodios de Riamker, la versión Jemer del Ramayana, una de las epopeyas mitológicas en las que se basa el hinduismo. En la ciudad, los nombres de las calles recuerdan a la época colonial francesa. Existen 8 mercados, pero el más grande y célebre se construyó durante dicha época. Edificado en 1937 en puro estilo Art Déco por el arquitecto francés Jean Debois, el Psar Temei, o Mercado Nuevo, en Jemer, presenta una estructura de hormigón insólita, vestigio de una presencia occidental que plasmaba en este edificio de aspecto majestuoso sus sueños de grandeza colonial. La parte central del edificio está dedicada hoy día a negocios de joyería y bisutería.
Cada una de las salas tiene negocios especializados: carne, ropa, droguería, electrónica y cosmética. En el gran mercado, las videntes también están a la orden del día. Pequeños restaurantes permiten hacer un alto en la jornada de compras, sin perder tiempo. En el exterior, hierbas aromáticas, cítricos, tamarindo, menta, raíces de loto, hierba luisa, jengibre y cilantro impregnan el mercado con su fragancia. Aquí reina el producto fresco, con cierta organización, aunque frutas y verduras se entremezclan con carne y pescado. Sin olvidar, claro, el arroz, base de la dieta Khmer. Su cocina une sabiamente sabores salados y dulces, empleando frutas como el plátano, el mango y la nuez de coco, combinadas con verduras. Los platos típicos más comunes son el pescado a la brasa, cocido en leche de coco o frito, sopa de cerdo, fideos de arroz y gambas, con acompañamientos de todo tipo. El naga de 7 cabezas representa a la cobra, serpiente venerada como símbolo de poder. Encarnación del genio de las aguas en el animismo, fue integrado cuando se produjo la indianización de Camboya. Cerca del mercado central, en una pequeña colina, se halla el Wat Nom, una pagoda budista muy antigua que da nombre a la ciudad de Phnom Penh. El advenimiento de Jayavarman VII, sucesor de una dinastía de reyes hinduistas y fundador de Angkor Thom, marcó el apogeo del budismo Khmer. Mahayana, o Escuela del Gran Vehículo, desapareció después y fue reemplazada por Hinayana, Escuela del Pequeño Vehículo, más cercana a la doctrina original. El budismo caló en un pueblo naturalmente amable y apacible, y Camboya es uno de los países donde mejor se plasma la esencia de la calma budista. Junto al santuario hay una estupa. Atesora las cenizas del rey Poneayat, el primer rey de Camboya que escogió Phnom Penh como capital. La tradición budista manda que los monjes mendiguen su alimento, una costumbre muy difundida en el sudeste asiático. El monumento a la independencia se construyó en 1958 para conmemorar el fin del dominio francés en Camboya en 1953. Se presenta como una estupa en forma de loto. Esta paloma de la paz, construida con metralletas, estigmatiza la trágica época de los Khmeres rojos que diezmó al país durante 4 años, hasta 1979. Hoy, recuperada la calma, los habitantes pasean entre atracciones a orillas del Mekong. De noche, algunos barrios se animan mucho, pero como en todas las grandes ciudades, se aconseja precaución. El rey Norodom Sihamoni sucedió en octubre de 2004 a su padre Norodom Sihanouk. Los camboyanos tienen mucho apego a la monarquía, aunque quien dirige el país de facto es el primer ministro. El único puente de Phnom Penh que permite cruzar el Tonle Sap fue un regalo del gobierno de Japón al pueblo camboyano. Remontando el Tonle Sap a solo 40 kilómetros de Phnom Penh, la ciudad de Udon fue capital de Camboya casi 250 años, antes de que se trasladara a Phnom Penh en 1866.
Durante esa época, el territorio camboyano era objeto de la codicia de sus dos poderosos vecinos, Siam y Vietnam, y la nación cambiaba de manos constantemente. Más de una veintena de monarcas reinó en Udon, que es la principal necrópolis monumental de la realeza. Junto a estupas de 1623 y 1891, el rey Norodom Sihanouk mandó construir una última estupa en 2002 que alberga el mausoleo de sus padres. La cima de la colina de Udon es toda una necrópolis de la monarquía Jemer. Aunque hoy solo quedan restos, Udon aún recibe visitas de jemeres que vienen a rendir homenaje a sus antiguos reyes. No muy lejos, el apacible pueblo de Udon Rosé debe su fama a la cerámica que se manufactura bajo las casas, erigidas sobre pilotes. Los jarrones, decorados con motivos grabados, se hacen girar en un torno y se modelan con una espátula de madera. En idioma jemer, Kompung significa orilla del río o puerto. Kompung Chan está a 124 kilómetros al noreste de Phnom Penh, a orillas del Mekong. Desde 2001, el puente Kisuna permite cruzar el Mekong y por primera vez conectó el este y el oeste del país por carretera. Fue el primer puente en cruzar el Mekong en Camboya y también era el más largo del país, con 1.500 metros, hasta que en 2002 se construyó el puente Khao Kong, cerca de la frontera con Tailandia. Otro puente muy original es el puente de bambú que conecta la isla fluvial de Koh Pen, situada en mitad del Mekong, con la orilla oeste del río, donde está la ciudad de Kompung Cham. Es un puente temporal. Cuando llega la sequía, las aguas del Mekong retroceden y se reconstruye el puente. Luego, al llegar la estación de lluvias, antes de que el río se vuelva demasiado torrencial, el puente se desmonta a mano y el bambú se guarda. La ciudad de Kompung Cham, la tercera más grande del país, es un núcleo comercial y de transporte importante. La apodan Oro Blanco de Camboya por la cosecha del caucho. Aquí se cultiva y exporta tabaco, granos de soja y productos tropicales variados. Y es que las tierras de esta región son especialmente fértiles. Junto a Kompung Chan, Bantei Preinokor se presenta como un vasto complejo preangkoriano, articulado en torno a un recinto amurallado, cuyo centro es Bat Nokor. Se erigió entre los restos un templo de atributos modernos adosado a Bat Nokor. La construcción de este edificio budista con arenisca y laterita comenzó en el siglo X con Jayavarman II. Su construcción se interrumpió y hubo que adaptar el templo al culto bráhmico. Un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este templo, cubierto por completo de pinturas simbólicas, se celebran ceremonias regularmente.
Se tardan 4 horas en remontar en barca el Tonlé Sap y llegar al lago homónimo, el mayor de agua dulce de Asia. Cuando baja de la cordillera del Himalaya, el Mekong se acrecenta, alimentado por las nieves. Con las lluvias, los 2 brazos de su delta no bastan para evacuar el agua en exceso. Se produce un fenómeno único. Se invierte la corriente del río. Las aguas del Mekong refluyen. Se invierte el curso del río Tonlé Sap, alimentando el lago, que cuadriplica su superficie en pocas semanas, convirtiéndose en un auténtico mar interior. Cerca del muelle de Siem Reap, en el Tonlé Sap, se halla el pueblo flotante de Ngoc Tru, donde habitan varias comunidades vietnamitas y jemeres. Han florecido muchos pueblos en torno al lago. Sus residentes han desarrollado hábitats adaptados, con casas tradicionales sobre palafitos, casas flotantes y barcos. En los pueblos, los comerciantes van de casa en casa vendiendo sus productos. Aquí, al contrario que en la mayoría de mercados, los vecinos no van al mercado, sino que el mercado va a ellos. Los 3 millones de camboyanos que dependen del Tonlé Sap viven de la pesca y de la agricultura en zonas inundadas que se convierten en tierras fértiles al bajar las aguas. En esa tierra se cultivan hortalizas y sobre todo arroz, que permite hasta 3 cosechas al año. En este pueblo, desde que amanece, los alumnos van a su escuela flotante en piragua. Aquí todo ocurre entre el cielo y el agua. Confección de redes, selección y preparación del pescado. La pesca es cosa de familia. El pescado se consume in situ o se exporta, fresco, seco o en forma de praok, una pasta fermentada. En el muelle del que parte la única carretera a la ciudad de Siem Reap, tienen lugar todas las transacciones con pescadores. El pescado y el arroz, base de la alimentación jemer, generan grandes ganancias. En los pueblos de esta carretera, desde muy jóvenes, los niños participan en la preparación del pescado. Esta carretera elevada, la Ruta 63, sirve para escapar de las crecidas anuales y conduce a la ciudad de Siem Reap. Durante la sequía, esto es un sinfín de arrozales. Muchos geógrafos comparan Camboya con un damero gigantesco de arrozales. Pero en esta región, cuando caen las primeras gotas del monzón,
el paisaje se transforma progresivamente. El damero gigantesco da paso a una inmensa llanura inundada. La barca se convierte en el único transporte capaz de acceder a la carretera. También es temporada de lirios acuáticos, conocida aquí como planta asesina. Dados los trastornos que provoca en el ecosistema, los expertos en ambientes tropicales la consideran una de las plagas invasoras más graves de la zona. Pero aquí, los habitantes le han encontrado utilidad a sus fibras, que son muy resistentes. Las cortan en tiras finas y las secan para luego trenzarlas y hacer con ellas redes, cordeles e incluso hamacas. La posguerra provocó un boom de natalidad y hoy más de un tercio de la población tiene menos de 15 años. Los pueblecitos se organizan en torno a templos construidos a pie de carretera. La sagrada flor del loto es frecuente en la iconografía camboyana. Atributo de Vishnu, encarna a la tierra para los Jemeres. Simboliza el despertar budista, religión también conocida como Padminismo, del sánscrito Padma, loto. Siem Reap, a pocos kilómetros de Tonlé Sap, es el núcleo económico y sobre todo cultural de la región gracias al yacimiento de Angkor. Por la mañana, bicicletas, ciclomotores y mototaxis convergen en el centro de la ciudad. Los pequeños comercios ambulantes y los comerciantes callejeros forman una economía informal necesaria, pues como es común en Asia, todos se ganan la vida como pueden. El mercado central, el más grande de la ciudad, es frecuentado por los lugareños. Ofrece productos frescos de la región. Han abierto muchos restaurantes en el centro, en calles del distrito colonial. Los hoteles de lujo han proliferado alrededor del Palacio Real de Siem Reap. Este gran hotel imponente data de 1932, en la época colonial francesa. Ha recibido a todo tipo de celebridades, como el general de Gaulle. Otro monumento del período colonial, el Hotel de la Paz. Fue hotel, cuartel general durante la guerra, granero de arroz en tiempos de los Jemeres Rojos. Fue destruido y en 2003 reconstruido por completo. Es de estilo Art Deco con tintes jemeres. Un camboyano refugiado en Estados Unidos durante el régimen compró el edificio y lo renovó por completo un arquitecto inglés.
Siem Reap también bulle de noche. Muchos restaurantes céntricos en las calles del distrito colonial cuentan con orquestas para la hora de cenar. Para satisfacer a una clientela turística internacional, se han creado 2 campos de golf cerca de Siem Reap. No hace tanto que era un campo de minas. El turismo lleva creciendo de forma considerable, creando una mezcla de occidentales que vienen por la belleza del lugar y asiáticos que acuden en peregrinaje budista. Una vez al año, los camboyanos celebran un acontecimiento único en el mundo, el cambio de sentido del Tonlé Sap, un afluente del Mekong. Al acabar la temporada de lluvias, tiene lugar una fiesta cuyo culmen, la carrera de piraguas, moviliza a toda la ciudad. Antes de la competición, monjes budistas bendicen a los equipos y a sus espléndidas embarcaciones para la ocasión. La fiesta de las aguas, Bom Mom Tuk en Khmer, se celebra en noviembre, momento de mayor crecida. Luego volverán a su curso normal hacia el Mekong. Cuando las aguas vuelvan a bajar en unas semanas, apenas quedará un débil riachuelo en el cauce seco y el recuerdo de los vítores de hoy. Hay piraguas de más de 30 metros y con hasta 80 remeros a bordo. Los competidores visten los colores de su patrocinador. En cada carrera se enfrentan 2 equipos que reman 1 kilómetro en medio del río. Esta noche, tras la entrega de premios, sigue la fiesta con bailes y fuegos artificiales. El agua ha jugado un papel crucial en el desarrollo de Angkor con el paso de los siglos. Camboya tiene un clima monzónico de 2 estaciones. La estación seca es particularmente rigurosa y las lluvias llegan con variabilidad considerable. La riqueza generada en Angkor deriva de su capacidad de almacenar y distribuir el agua en todas las épocas, gracias a embalses gigantescos llamados barai, conectados por canales y conductos que se regulan con válvulas. El suministro de agua constante permite controlar la producción de arroz y aprovechar las crecidas. El sistema agrícola resultante propició el esplendor de grandes reinos hasta el siglo XIV. La espesura se adueñó de una Angkor caída en el olvido, que fue redescubierta por el francés Henri Mouhot en 1860. El río que va al Spin, al noreste del gran yacimiento de Angkor, se conoce como Río de los 1000 Lingam. Cuenta con 200 metros de esculturas talladas en roca entre los siglos XI y XIII, seguramente para santificar las aguas de este torrente. En su lecho hay esculpidos centenares de lingam, símbolo fálico del hinduismo. Figuran también divinidades del panteón hindú. Vishnu, el protector, en posición yacente. Su consorte, Lakshmi, diosa de la prosperidad. Y Rama, avatar de Vishnu, con su compañero Hanuman, el dios mono.
Junto al cauce, sobre un bloque de arenisca, el templo de Kulen y su Buda yacente. Los camboyanos devotos de esta fe acuden a tocar esta estatua y rezar una breve plegaria. A lo largo de su historia han pasado por Camboya distintas corrientes religiosas procedentes de la India, su vecina. El brahmanismo, luego el budismo del Hinayana, o pequeño vehículo, el budismo más antiguo, después el Mahayana, o gran vehículo, después el Vajrayana, vehículo del diamante, aún presente en el Tíbet, y luego el Hinayana de nuevo. Todas esas corrientes religiosas dejaron su huella en la iconografía de Angkor. Indra, rey de los dioses, señor del rayo y el trueno, se enamoró de una hermosa reina terrestre y tuvieron un hijo maravilloso. El dios lo llevó al cielo y le entregó un palacio suntuoso. El príncipe, loco de felicidad, no quería dejar ese paraíso, así que Indra le prometió que construiría un palacio idéntico en la tierra, para que se siguiera sintiendo como en el cielo. Así nació Angkor Wat. Este monumento, construido en el siglo XII, se considera uno de los más bellos del mundo y se convirtió en el emblema de Camboya. Los bajorrelieves de las galerías exteriores abarcan una superficie de más de 2.000 metros cuadrados. La historia de Krishna, escenas del Mahabharata, poemas del Ramayana, juicios a los difuntos y escenas de la guerra contra Siam y de la vida real se suceden sin interrupción. También hay bajorrelieves de apsaras, bailarinas celestiales con el torso desnudo y pechos redondos, ataviadas con tiaras y diademas. Según la leyenda más divulgada, emergen del agua para seducir a los hombres. Quienes las toman como esposas obtienen la inmortalidad. Quienes las rechazan pierden la razón. Hay zonas del templo que siguen activas y albergan estatuas del panteón hindú o budista. Solo se venera a las que llevan túnicas amarillas y se depositan ofrendas y varillas de incienso en sus pies. ...287 templos componen lo que se conoce como las catedrales de la jungla. Originalmente en el territorio se agrupaban 5 ciudades sobre una superficie de 1.000 kilómetros cuadrados. Sumaban casi 700.000 habitantes en el siglo XII. Angkor se divide en 2 partes. Angkor Thom, la gran ciudad que forma un cuadrado gigantesco de 3 kilómetros de lado, con el templo de Bayón en su centro, y Angkor Wat, un templo colosal rodeado por un foso de agua. Para entrar en Angkor Thom existen 5 puertas de diseño idéntico. La carretera que llega de Siem Reap entra en Angkor Thom por la puerta sur. Todas las entradas están custodiadas por una formación de 54 gigantes, los yakshas, espíritus locales de la antigua India. Cuatro puertas dan al templo de Bayón: la puerta sur, la norte, la occidental y la oriental. Por la quinta, también al este, la puerta de la Victoria. Se accede al centro de la terraza del Palacio Real. En el centro de Angkor Thom, construido en el siglo XII, Bayón parece más un palacio que un templo. Esta maravilla de 1000 rostros es el último templo montaña del yacimiento de Angkor, construido por Yayavarman VII, quien restauró el poder del reino Khmer de Angkor tras derrotar a los Cham en 1181. El soberano dedicó este monumento fantástico con sus torres de rostros a Buda, cuya doctrina difundió. Los bajorrelieves del templo evocan el pasado de Angkor y sus múltiples detalles recrean la vida cotidiana de los Khmeres del siglo XII.
también narran las gestas sanguinarias del ejército de Angkor contra los Cham, llegados del reino de Champa, que hoy forma parte de Vietnam. Nom Baken es el primer templo construido propiamente en el sitio de Angkor, hacia el año 900. Es prototípico de los templos montaña Khmer. Tiene forma de pirámide de 5 pisos, con 109 torres, 5 de ellas imponentes que representan el monte Meru, donde mora Indra, rey de los dioses, y las 4 cumbres cercanas. La restauración de Angkor no ha terminado. Aún hay derrumbes en muchos templos. Este camino lleva a la puerta del templo Preah Khan. Entre las ruinas, una pequeña estupa parecida a un chorten tibetano muestra las diversas influencias que han moldeado el lugar. En Angkor, antaño objeto de deseo rebosante de riquezas, la naturaleza ha ido invadiendo los templos desde su abandono en el siglo XIV. Las raíces enormes de las ceibas e higueras serpentean inexorablemente sobre las paredes de arenisca del templo de Preah Khan y también del templo cercano a Ta Prohm, predilectos de los fotógrafos. El complejo entero de Angkor está inscrito en un rectángulo de 16 por 25 kilómetros, salvo por un templo apartado, Banteay Srey. Banteay Srey, la ciudadela de las mujeres. Está a 20 kilómetros al noreste de Angkor Wat. Construido en arenisca roja y laterita y probablemente consagrado en el 960 bajo el reinado de Jayavarman V, fue descubierto y despejado en 1924 por arqueólogos de la Escuela Francesa de Extremo Oriente. Lo sorprendió su estado de conservación excepcional y la ausencia de daños asociados a la guerra. La afluencia cada vez mayor de turistas genera ingresos importantes, modificando drásticamente la economía de la región. Dicha eclosión turística permitió que se desarrollara Artesanos de Angkor. El origen de los artesanos de Angkor es fruto de un proyecto que se creó en 1992, el proyecto de la obra escuela. Su objetivo era formar a jóvenes procedentes de pueblos rurales en oficios como la talla de madera, la talla de piedra y también en labores de construcción. El proyecto se encargó de formar a 750 artesanos en aras de integrar a los jóvenes, una vez formados en la estructura económica de Artesanos de Angkor. Me parece un modelo económico ejemplar en Camboya, ya que todos los jóvenes artesanos que forman parte de esta estructura se benefician de asistencia médica, igualdad social, algo totalmente insólito en Camboya. Artesanos de Angkor también se enorgullece de participar en grandes proyectos históricos, como la reproducción de piezas de Angkor Thom. De ahí que nuestros artesanos se esmeren tanto en crear piezas de gran calidad. Esmaltes policromáticos en arenisca o madera decorados con finas hojas de cobre y barnizados, todo a mano. Esta sociedad, dirigida por el Estado minoritariamente y por los artesanos, se autofinancia y ha propiciado el desarrollo de otros 12 talleres suplementarios en la cercanía de Siem Reap.
Además, crían sus propios gusanos de seda para controlar toda la cadena de producción de la seda: capullo, descrude e hilvanado. Los telares producen seda tradicional para decorar interiores y hacer prendas de vestir, como el famoso fular camboyano Krama. En Camboya, el baile es un arte sagrado, la expresión de la adoración que los jemeres profesan por sus dioses. Su aprendizaje comienza muy pronto y dura varios años, lo que permite a las bailarinas adquirir la flexibilidad y la gracia necesarias. Rumbo al sur. Antes de llegar al mar, en el Golfo de Tailandia, los montes Cardamomo y Elefante forman un obstáculo natural, cuya cumbre de 1813 metros de altitud, el monte Aural, es el pico más alto del país. En Camboya, el arroz se cosecha a mano, con podón, formando haces. Los haces se dejan secar sobre paja 3 o 4 días. Dependiendo de la región, se suele trillar manualmente en el campo o en el pueblo. La palma de Palmira, originaria del sur de la India y del sudeste asiático, siempre se ha cultivado en Camboya para extraer su azúcar y dar uso a sus palmas, su madera y sus frutos. Es la tercera palmera más cultivada, después del cocotero y la palma aceitera, y el símbolo más importante del reino, su cultura y su artesanía. Cada mañana, los paisanos escalan las palmeras para cortar las yemas de flores femeninas y recoger su savia con recipientes que cuelgan en los árboles. Una palmera de tamaño mediano produce hasta 20 litros de savia al día y unos 90 kilos de azúcar al año. Económicamente, la palma de Palmira es una pieza crucial del sistema rural. Procura a los locales una fuente imprescindible de ingresos secundarios que complementan al cultivo de arroz. El jugo obtenido se filtra y luego se cuece 5 horas hasta que se vuelve un jarabe más denso. El jarabe se vierte en moldes de bambú y se deja enfriar en ellos. Suele empaquetarse en un embalaje natural a base de palmas antes de su venta. También se cultiva pimienta de Kampot en las provincias de Kampot y Kep. Esta pimienta debe su sabor particular a su cultivo, similar al de los mejores viñedos. Pudo haber desaparecido en tiempos de los Jemerés Rojos, cuando su explotación se redujo a cero. Tras estos hechos trágicos, la recuperación del cultivo fue lenta. Las fuertes producciones de pimienta de calidad inferior en países vecinos dificultaron su retorno.
Hoy, gracias a la ayuda de cooperativas y del secado y trillado de granos de calidad, ha vuelto a su gloria de antaño. La ciudad de Campot es célebre por sus plantaciones de pimienta y sus salinas. Comprende varios edificios de la época colonial, como el Palacio del Gobernador. Un río atraviesa Campot y cada tarde desde el puente se puede contemplar un espectáculo formidable: la lenta procesión de barcas pesqueras rumbo a mar abierto. Antes de llegar al mar, el río está flanqueado por tupidos manglares. En esos manglares se halla un pueblecito de pescadores, Cham. Los Cham son una minoría étnica con idioma propio. No se mezclan con el resto de la población. Era un pueblo hinduista, pero se convirtió al Islam. Esta etnia musulmana en tierras budistas también mora en el sur de Vietnam. A lo largo del litoral, los pescadores recogen las redes. Aquí es famoso el cangrejo. El cangrejo azul de Kep es la especialidad de la ciudad. Incluso encontramos una estatua gigante frente al paseo marítimo. El célebre mercado costero de cangrejos de Kep no solo debe su fama a los cangrejos, también a su pescado y marisco. Un dato curioso: los pescadores van al muelle directamente en barco para vender la pesca a intermediarios. Han abierto muchos restaurantes frente al mar y la especialidad, claro está, es el cangrejo a la pimienta de Campot. Bienvenidos a la región de Campot, cuna de productos naturales frescos como el cangrejo y la pimienta verde de los campos de Campot. Nos resulta fácil cocinar platos ingeniosos con estos ingredientes. A solo media hora de Campot está Kep. Esta ciudad, fundada en 1908 por los franceses, tiene una historia trágica. En tiempos del protectorado francés se llamaba Kep-sur-Mer. En los años 60, por su balneario, se consideraba la Saint-Tropez de Asia. El régimen de Pol Pot y la llegada de los vietnamitas supuso su destrucción. De sus mansiones coloniales, ahora en ruinas, solo quedan las paredes. Hoy día, Kep renace. Se han renovado algunas villas de la época. En estos años, la ciudad ha revivido gracias al turismo. Muchos franceses han decidido instalarse aquí y abrir albergues, hoteles y restaurantes. Hace unos años se adecentó la costa con una magnífica playa de arena blanca que disfrutan grandes y pequeños. El sol se pone, vuelven las barcas y se cambian las trampas. También es momento de retirar los cercos de pesca.
Camboya, devastada por más de 20 años de conflictos y guerras en sucesión, se ha reconstruido con un dinamismo admirable. Dotada de un patrimonio cultural único, estabilidad política y crecimiento a partes iguales, hoy su porvenir es prometedor. El pueblo jemer se ha recuperado con serenidad y alegría, como demuestra su sonrisa legendaria, que también se plasmó en los frescos de Angkor.